aceptable. Las indicaciones terapéuticas van a ser la aplicación que tiene el fármaco. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a ejecutar, es decir, vayan a administrar un medicamento, en la receta dice justamente indicaciones, ¿no? Así bien claro su nombre lo dice, o RP también lo ponen algunos médicos, que son básicamente las indicaciones tienen que ver con la vía, el horario y la cantidad en dosis, ¿no? Por ejemplo, digamos, a alguien le encontraron que tiene una ITU. Entonces, la indicación terapéutica para la ITU, dependiendo el esquema, dependiendo el paciente, la edad, etcétera, el urocultivo, etcétera, será la indicación, por ejemplo, ¿no? Digamos, 100 miligramos de gentamicina cada 12 horas por 7 días, por ejemplo. Entonces, ahí está la indicación. ¿Y cuál es y para qué se indica esto? ¿Por qué el médico elige? Para tener, obviamente, un efecto terapéutico esperado, ¿no? ¿Y cuál es ese efecto? Obviamente, en caso de una ITU, anular o eliminar en todo caso, ¿no? Las bacterias que causan esta ITU. Ahora, los efectos adversos son independientes de cada medicamento, pero son manifestaciones clínicas que se dan a raíz o a consecuencia de la administración de un medicamento, ¿no? Esos son los efectos adversos. Los efectos adversos pueden estar relacionados con nuestra comida, es decir, con productos que nosotros, alimentos, entre medicamentos que son antagónicos, lo veíamos en la clase pasada también, ¿no? Entonces, los efectos adversos están sujetos a varios factores, que luego los vamos a ver. Las contraindicaciones se refieren al potencial de riesgo que tiene una persona para... Muy bien, Joyce, así es. Claro, es una indicación, ¿no? Acá nos dice Joyce, ceftriaxona, 500 miligramos, excelente. Es un ejemplo de una indicación terapéutica, ¿no? Es una indicación médica que nosotros siempre tenemos que verificar, como ya lo veíamos también, ¿no? Los 10 correctos, que sea el paciente, que sea el medicamento, etcétera. En las contraindicaciones también es importante ver las interacciones farmacológicas, ¿no? Los efectos del medicamento a consecuencia de la presencia de otro fármaco, de otro alimento o de una condición subyacente. Por ejemplo, si un paciente... Sí, bueno, dependiendo, mi estimado Anderson, van a ser 15 correctos si nosotros los, digamos, los ¿cómo te digo? Los desmembramos, ¿no? Los desmembramos, pero en realidad parten de la base de los 10. Y incluso anteriormente, hace años, cuando yo estudiaba, solamente eran 4. Cuando yo estudié hace como 12 años más o menos, eran 4, luego fueron aumentando. Y eso va a variar dependiendo cómo te digo, de la bibliografía, del lugar donde te encuentres, pero siempre ustedes busquen la forma también de adecuarlo, porque esos correctos uno los puede adecuar a tu forma de trabajo, al área donde tú trabajas también, porque, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un área de emergencia que trabajar en un área de primer nivel, ¿no? De atención en salud, etcétera. Entonces, nosotros lo podemos modificar. Por ello, todos tenemos, pues, ¿no? Ese nivel de creatividad, de mejorar las cosas, ¿no? Que tenemos a la mano. Entonces, les decía, con respecto a las contraindicaciones, pueden deberse también a condiciones que tiene el paciente. Por ejemplo, en el COVID, cuando trabajé en el COVID, muchos pacientes venían con sangrado activo, ¿no? Hemorragia digestiva baja. Y, bueno, sangraban. Y no sé si se acuerdan algunos, si estuvieron en el COVID, la enoxaparina se utilizaba pues dentro del esquema terapéutico del COVID. Sin embargo, la enoxaparina sabemos que tiene un efecto anticoagulante, o sea que puede propiciar más sangrado. Entonces, imagínense, era como una contraindicación. Si el paciente venía con sangrado activo o incluso con un sangrado incipiente, escondido, digamos, no se le podía colocar pues la enoxaparina, ¿no? Ya se optaba por otro medicamento.
Entonces, así, ¿no? Si el paciente tiene una condición, obviamente esto le puede, como dice su nombre, condicionar, valga la redundancia, a que ciertos medicamentos puedan no ser adecuados o tener efectos adversos, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, el embarazo también. El embarazo tiene muchas contraindicaciones de medicamentos. Aquí. En ese aspecto, nosotros dentro de la farmacología vamos a tener dos procesos muy definidos, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. En la farmacocinética es una rama, ¿no? Es un proceso en sí que se encarga de estudiar el recorrido del medicamento a través del organismo en relación al tiempo, ¿no? En el que yo he recibido, ¿no? O me ha sido administrado esta sustancia, cuál es la forma por la que recibí el medicamento, es decir, oral, intramuscular, endovenoso, etcétera, y la dosis que he recibido. Este proceso tiene a su vez unas etapas, ¿no? Las etapas se pueden abreviar en una palabra que aquí podemos ver en negrita LADME, ¿no? Que es liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción. En algunos ya no consideran liberación porque la liberación básicamente es medicamentos que ingresan por vía oral, pero es importante que los conozcamos para tener en claro todo este proceso, ¿no? Que ocurre cuando un medicamento ingresa a nuestro organismo. Por ejemplo, en la fase de liberación, ¿no? Ocurre a su vez unas subetapas o unos subprocesos. Estos mecanismos ayudan a que el medicamento que ingresó por vía oral a través de la disgregación pueda transformarse en partículas más pequeñas, ¿no? Y luego pase por el proceso de disolución, en las cuales estas partículas, es decir, estos pequeños ya pedacitos, digamos, ¿no? Partículas son sustancias muy pequeñitas, pero todavía sólidas, en las que se ha dividido, puedan ser diluidas, es decir, pasar a un estado líquido, un estado de solución, para que finalmente el organismo ya, ahorita vamos a verlo, estimado Luis. Y la difusión ya ayuda. Una vez que está en líquido el medicamento, ejemplo, vamos a poner un ejemplo para no perdernos. Yo me he tomado un paracetamol porque, digamos, bueno, estoy con fiebre o estoy pues, con el malestar, ¿no? En general. Entonces, ese paracetamol que ingresa a mi organismo, primero se divide en partes muy pequeñas. Esa pastilla que yo me paso entera, se divide en partes muy pequeñitas, a la cual llamamos disgregación. Luego, estas partículas pequeñitas se vuelven, gracias, obviamente, a los jugos gástricos, etcétera, ¿no? Todas las enzimas allí, hepáticas, todo, se transforman en líquidos. Esta solución, o sea, ya en estado líquido, pasa por el proceso de difusión. Esta difusión es la que se empieza a atravesar barreras, ¿no? Barreras orgánicas para llegar a un nivel, digamos, sanguíneo y así pueda, pues, actuar, ¿no? Nivel sistémico. Entonces, aquí vamos a ver. Esta difusión o esta disolución puede ser afectada también, por ejemplo, por la solubilidad del fármaco, ¿no? Allí tenemos medicamentos, por ejemplo, que son, digamos, por ejemplo, hidrosolubles, liposolubles, el tamaño de las partículas. Imagínense, hay medicamentos cuyas presentaciones orales son bastante grandes, ¿no? Son pastillas o tabletas bastante grandes. Otro es la viscosidad. Esto vamos a verlo generalmente en caso de los jarabes. También la temperatura corporal, la agitación, ¿no? A veces cómo diluimos ese medicamento, cómo reconstituimos, por ejemplo, en caso de los jarabes. Es importante también la reconstitución que sea adecuada. Es cierto que el curso es de inyectables, pero siempre es bueno saberlo, ¿de acuerdo? En la fase de absorción,
Es decir, cuando ya el medicamento ya está líquido, disuelto, ya estaba en la difusión, va a pasar a absorberse. Y al absorberse va a pasar por cualquiera de estos tres, o sea, uno de ellos. Una difusión simple, que es cuando la molécula migra desde un espacio, ¿no?, de menor concentración a mayor. Empieza a atravesar las barreras orgánicas y así llega al torrente sanguíneo, ¿no? Sin embargo, también tenemos la difusión facilitada. Esto se trata de medicamentos o de fármacos que tienen una oleosidad mayor o una densidad mayor y necesitan de ciertas proteínas para atravesar o permeabilizar las membranas. Una de las proteínas más importantes es la proteína llamada albúmina. Sí, esa que se encuentra en el huevito, en la clara, esa misma. Entonces, es un derivado, es una proteína que se encuentra, ¿no?, en la sangre y necesita mi medicamento, este medicamento, para pasar. O sea, lo necesita unirse, ¿no? Y así facilitar, como ese es su nombre, la permeabilidad y su paso al riego sanguíneo. Por otro lado, tenemos también el transporte activo, que es cuando esta sustancia ya que se ha hecho soluble, este fármaco, va a atravesar de forma opuesta a la gradiente. Es decir, si el torrente sanguíneo está hacia abajo, este medicamento necesita ir hacia arriba, por lo cual, ¿no?, va a generar un gasto mayor de energía y más proteínas transportadoras. Esto obviamente hace que la persona que recibe el medicamento también esté en unas condiciones óptimas, su sistema digestivo, por ejemplo, si es que va a pasar del estómago al riego sanguíneo, porque como ustedes ven, se necesita sí o sí de estas proteínas, pero imagínense si es una persona que tiene la albúmina, porque eso lo pueden ver en un perfil hepático, si la albúmina está disminuida o la globulina. Entonces, obviamente, no va a tener una muy buena absorción del medicamento. O sea, se le va a dar el medicamento, pero no va a llegar el medicamento a cubrir el efecto terapéutico, porque no se está absorbiendo adecuadamente. La endocitosis y la exocitosis son un tipo de difusión facilitada, ¿no?, en la cual estas células tratan de compartirse, es decir, endo es de adentro y en la cual las moléculas de la sustancia farmacológica pasan de dentro, ¿no?, en caso de la exocitosis, de dentro hacia afuera, formando una especie de vesícula, es decir, se une y trata de salir, ¿no? Se desprende para incorporarse al citoplasma de la otra, es decir, de la parte externa de la célula, ¿no? Porque pasa de una célula a otra, del espacio intracelular al extracelular. En caso de la distribución del fármaco, es decir, de la solución farmacológica que se ha administrado al paciente, aquí digamos, por ejemplo, en caso de la liberación era netamente medicamentos orales. Sin embargo, ya en lo que es la absorción es con cualquier otra vía, como por ejemplo un inyectable intramuscular, ¿no? El inyectable intramuscular se va a absorber a través obviamente de los tejidos musculares, ¿no? Y puede llegar aquí, ¿no? A la distribución vamos a tener que llega al riego sanguíneo a través de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Se unen a estas proteínas, ¿no? Y una vez que se unen a estas proteínas plasmáticas, el volumen va a cambiar, ¿no? La volemia, es decir, sin embargo, nosotros sabemos que para lo que es intramuscular solamente vamos a colocar 5 mililitros, entonces no vamos a alterar demasiado el volumen sanguíneo, ¿no? Por otra parte, las características fisicoquímicas del propio fármaco también pueden alterar o afectar la distribución del mismo. El flujo sanguíneo que tenga un paciente también es importante
cómo o cuál es la velocidad en la cual va a hacer efecto el medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos que hacen un efecto bastante rápido en ciertos pacientes. Por ejemplo, cuando hablamos intramuscular, digamos, de un diclofenaco. El diclofenaco sabemos que es un AINE y se utiliza para el dolor, ¿no? Analgésico, pero también tiene propiedades antiinflamatorias e incluso antipiréticas. Entonces, lo colocamos por vía intramuscular. Una vez que se distribuye y llega al riego sanguíneo, esto más o menos en 10 o 30 minutos, va a producir también, por un efecto sistémico orgánico, puede producir síncope o mareos o vértigo, incluso desmayo. Y eso se debe a que si yo le administro demasiado rápido el medicamento y este paciente tiene un flujo sanguíneo bastante alto, va a hacer un efecto de golpe, es decir, bastante rápido, con lo cual podemos provocar su efecto secundario de una forma muy brusca, ¿no? Igual sucede con metamizol, por ejemplo, ¿no? Que se usa para las situaciones o los casos de fiebre, ¿no? Es un antipirético bastante usado y a veces lo usamos indiscriminadamente. Por ejemplo, lo usamos en personas que tienen 40 de fiebre, ¿no? Cuando lo ideal es que tratemos de bajar la fiebre por lo menos hasta 38 con los medios físicos, o sea, ¿no? Los medios físicos incluyen baño del paciente con agua atemperada a la temperatura corporal que tiene el paciente, o sea, aprox. Si tiene 40, debo tener una temperatura de 36, 36.5, o sea, que esté calentita el agua, ¿no? Con agua fría, cerrar las cortinas, sacarle lo más de ropa que pueda al paciente, etcétera. Todos los mecanismos que tengo que usar, ¿no? Vasodilatación, todo eso. Y luego recién puedo administrar. Sí, metamizol también se aplica de viento venoso, mi estimado, así es. Entonces, recién podría yo administrar, porque ¿qué sucede? ¿Cuál es el centro de la termorregulación? Esa pregunta queda suelta. Ya, entonces, puedo dañar, porque es como un termostato. Imagínense que ustedes abren la refrigeradora y lo dejan abierto la puerta. Van a malograr su termostato, es decir, ese centro que regula la temperatura. Lo mismo sucede si yo le administro metamizol, antipirético a una persona que tiene 40 de fiebre, voy a bajar de golpe y voy a, con el tiempo, dañar, pues, ¿no? Este sistema de termorregulación que tenemos a nivel cerebral. Entonces, es importante, por eso cuando coloquemos un medicamento, leer siempre la indicación médica, porque la indicación médica es que nos va a salvar de todo. Así es. Porque cuando ustedes les digan, por ejemplo, pero ¿por qué le colocaste? No, no, es que aquí decía eso, ¿no? Y ahí estaba la receta. Entonces, siempre es importante, por eso, leer la receta y corroborar que sea el medicamento que me ha traído el paciente, porque a veces también se pueden confundir. Luego, el metabolismo de este medicamento va a consistir en que el medicamento se transforme de solución farmacológica, valga la redundancia, en elementos más fáciles que ya puedan ser eliminados por el organismo, ¿no? Y aquí ya tenemos los metabolitos activos e inactivos. Los metabolitos activos son aquellos que van a, como dice su nombre, actuar, ¿no? De una forma produciendo ese efecto terapéutico. Y los inactivos son los que van a ser desechados, eliminados del organismo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de reacciones metabólicas, o bueno, dos fases en realidad. La fase 1 va a ser por oxidación o reducción o hidrólisis que se insertan en un grupo reactivo y lo transforma en menos activo químicamente. Aquí es básicamente bioquímico, ¿no? A nivel bioquímico se van a unir, como hemos visto, a ciertas proteínas plasmáticas, con lo cual va a cambiar, pues, su presentación a metabolitos activos, haciendo que en algunos grupos queden inactivos. Estos van a suceder por reacciones de conjugación, ¿no? Y aquí ya en la fase 2, cuando están inactivos, ya seguimos al siguiente paso, ¿no? Que va a ser la excreción o la eliminación de estos fármacos inactivos. A ver, un ratito vamos a leer aquí.
Me dice, cuando llegas a un hospital, una persona sí, lamentablemente eso es una realidad muy triste. Incluso las personas están acostumbradas, mi estimada Mávila, porque yo, por ejemplo, bueno, tengo niños, tengo hijos, y siempre trato de que baje primero, ¿no? Hasta 38 por lo menos, y ya sí, también luego ya tengo que aplicarles, ¿no? Su metamizol para evitar convulsiones y eso. Pero sí, en los hospitales, o sea, pero es que a veces la gente lo pide, la gente dice, no, pero póngale algo de una vez, que no vea que está en fiebre, ¿no? Entonces, es como que a veces el personal de salud se ve como atado de manos o pies porque las personas no comprenden, ¿no? Y por más que a veces uno trata de explicarle, o a veces no sé si les ha pasado, el médico le receta paracetamol y dice, ¿solo paracetamol? Como que, ay, para eso he gastado la consulta, para eso he hecho mi cola, cuando el paracetamol es uno de los medicamentos, a pesar de que le han hecho mala fama, más, ¿cómo se diría? Menos agresivos con los niños, a diferencia del ibuprofeno, a diferencia de la antalgina, o sea, y es que nos hemos mal acostumbrado a querer todos los medicamentos cuando en realidad hay esquemas ya establecidos, ¿no? Entonces, es importante también recordarnos eso, que nuestro cuerpo, estamos viendo, ¿no? Cómo el medicamento altera bioquímicamente para poder hacer efecto, ¿no? Ustedes están viendo, se están dando cuenta cómo va a alterar bioquímicamente mi cuerpo para que se produzca un efecto terapéutico. Así que consumamos un medicamento inyectable, oral, lo que sea, pero de una forma, pues, responsable, más si tenemos niños, familiares con cierta dependencia, ¿no? Hay que tener bastante responsabilidad. No podemos automedicarnos, ni automedicar a nuestros niños o a nuestros adultos mayores, ¿no? Que son más susceptibles a los medicamentos y a sus efectos adversos. En la excreción, nosotros ya básicamente vamos a, como les decía, eliminar los metabolitos que resultaron inactivos, ¿no? El proceso bioquímico y que deben expulsar hacia el exterior. En caso de, por ejemplo, aquí vamos a tener la excreción renal, son los medicamentos que se metabolizan en el riñón, es decir, que en el riñón se transforman en metabolitos inactivos y el riñón es el que se encarga de filtrar o de eliminar y por ello va a ir hacia el exterior a través de la orina. Mientras que en caso de la excreción biliar y enterohepática, estos medicamentos, o perdón, los metabolitos inactivos, que son de más alto peso molecular, es decir, más densos, no pueden atravesar la barrera renal, entonces tienen que ser eliminados a través de las heces. Sin embargo, también hay algunos medicamentos que van a atravesar el capilar sanguíneo y pueden irse o eliminarse a través de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, leche materna en caso de los retrovirales, las personas que tienen VIH, SIDA y toman estos medicamentos pueden ser excretados por la leche materna. Luego también tenemos allí algunos barbitúricos o anticonvulsivantes también. Entonces es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Los medicamentos, consultar si tenemos dudas también, si estoy gestando, si estoy dando a lactar, ¿no? ¿Qué medicamentos no debería tomar? ¿O qué riesgos puedo tener? Ay, perdón. Por otro lado, la otra etapa de la farmacología es la farmacodinamia, que básicamente ya es el estudio de la acción o el efecto que tiene la sustancia farmacológica en cada uno de los órganos o sistemas, así como el mecanismo de acción bioquímico que tiene para hacer este efecto, ¿no? En lo que es la vía de administración, nosotros vamos a tener la vía indirecta y la vía directa. En la vía indirecta o la administración indirecta vamos a tener la vía oral, que como les digo, igual hay que conocerla un poquito, ¿no? La absorción gastrointestinal, que es más fácil y más usada. Sin embargo, en sus desventajas tenemos, como siempre, ¿no? De repente por ahí han escuchado la frase, no, yo prefiero los inyectables porque las pastillas hay que tomar. Y sí, claro, las pastillas, por ejemplo, hay que tomarlas cada 8 horas, ¿no? A diferencia de los inyectables, que muchas veces son cada 24 horas, ¿no? Y solamente son por 3 días o 4. En cambio, hay tratamientos
orales, que hay que tomarlos 10 días o 7, 10 días, ¿no? Que son más largos. La absorción es más lenta, además está afectado por los jugos gástricos, el primer paso hepático y por supuesto no es apto en caso de emergencias o urgencias, ¿no? Porque demora demasiado en hacer efecto el medicamento que se ha administrado por esta vía. Aquí también tenemos, ¿no? La vía cutánea. La vía cutánea, perdón, es la vía tópica, también le llamamos, ¿no? Que suelen ser las cremas, los geles, y obviamente aquí va a haber una absorción deficiente debido a lo poliestratificado de las células dérmicas, ¿no? Y obviamente estas células dérmicas tienen una función protectora, con lo cual obviamente va a ser un poco más difícil la absorción del medicamento o de su principio activo para que puedan hacer efecto. Por ello es importante también colocar, por ejemplo, en el caso de las cremas, en la piel limpia, seca, ¿no? Para que pueda tener un efecto, por ejemplo, no haberle echado una crema hidratante o alcohol que pueda impedir una correcta absorción del medicamento por esta vía. Aquí ya entramos, por ejemplo, en las vías directas, que ya netamente son los inyectables. Aquí, por ejemplo, en la vía subcutánea, es importante que cuando nosotros vayamos a realizar una inyección por esta vía, ¿no? Debemos recordar que los mecanismos, por ejemplo, vasodilatadores, los mecanismos vasodilatadores, por ejemplo, en caso de la fiebre, no voy a poder colocar un medicamento por vía inyectable, sobre todo si va a ser cerca a una vena, porque recordemos que cuando hay temperatura alta, va a haber vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que los capilares se van a dilatar o a ensanchar, ¿no? Se van a hacer más grandes, pero se van a hacer más delgadas las paredes. Las paredes del vaso sanguíneo van a estar bien delgaditas, que incluso la podemos romper, ¿no? Entonces, obviamente va a favorecer la absorción, pero en fiebre no. Tratemos de que haya una temperatura corporal adecuada para que podamos pues administrar nuestro medicamento y se favorezca su absorción. En caso de la vasoconstricción, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que cuando sus manos están frías, ¿no? Muchas veces ni siquiera lee el lector de lo que es, por ejemplo, el pulsoxímetro. Hay problemas en pacientes que hay que sacarle la glucosa, por ejemplo. No sale ni una gotita de sangre. ¿Por qué? Porque se vasoconstricciona, es decir, es como que se aprietan, ¿no? Las paredes de los vasitos sanguíneos se vuelven rígidos, ¿no? E impiden que la sangre avance normalmente. Por ello es que muchas veces los deditos se ponen hasta moraditos, ¿no? Las uñas se ponen cianóticas, que es un color medio morado azulado, ¿no? Cianosis es su término médico, pero se ponen este color porque hay vasoconstricción. Los vasos sanguíneos están tan constrictos que no dejan que haya un flujo sanguíneo adecuado. Entonces también tenemos que cuidarnos de la temperatura o muy alta o muy baja. En caso de, por ejemplo, intramuscular, la absorción también es rápida, por eso les decía, en caso de que nosotros vamos a colocar un medicamento, tiene que ser lento, pero constante, ¿no? No dando paso a que el medicamento se absorba demasiado rápido y pueda, pues, interferir o causar un efecto adverso y nos dé un susto, por ejemplo. Imagínense que el paciente se desmaye y ustedes crean que ya lo mataron y solamente es un efecto adverso porque le coloqué muy rápido el medicamento, ¿no? Por ejemplo, como les digo, un diclofenaco o de repente una gentamicina, no sé, y el paciente empezó a sentirse con vértigo, mareos, o refiere, ¿no? A veces ellos en sus términos, ¿no? Y dicen, ay, me da vuelta la cabeza, señorita, que esto, que lo otro, y uno se asusta y piensa que ya mataste al paciente, pero en realidad le pusiste muy rápido nada más. Solo tiene que sentarse, respirar. Obviamente hay que tomarle las funciones vitales, asegurarnos de que esté bien.
Otro, tenemos la vía intravascular o la vía intravenosa, ¿no? Que debe ser usado en emergencia, sí o sí, por supuesto, para medicamentos y también para medicamentos irritantes, ¿no? A nivel, por ejemplo, intramuscular. Aunque hay medicamentos que ya somos, ¿cómo se dice? Inmunes, creo, porque hay medicamentos irritantes como, por ejemplo, el metamizol. Los liposolubles suelen ser irritantes a nivel intramuscular. Sin embargo, ya creo que la mayoría de personas sí suelen colocarse, ¿no? Estos medicamentos. Intraarterial, bueno, no lo vemos aquí porque eso están obviamente netamente en los casos de unidades de shock trauma, es decir, netamente instancias hospitalarias, ¿no? A diferencia de las otras vías que sí la podemos colocar, como lo digo, de forma ambulatoria en la casa del paciente o adaptar un espacio en la casa. Bien, hay algunos medicamentos que van a inducir el metabolismo hepático, es decir, acelerarlo, ¿no? Acelerar o hacer que el medicamento se absorba más rápido y también por ende se elimine más rápido a través del hígado. Ahí tenemos fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, el tabaco, fumar también siempre va a ser un estilo de vida o un hábito muy inadecuado para lo que son los medicamentos. Causan esofagitis, causan gastritis, obviamente al irritar todo lo que es pues el sistema digestivo, el revestimiento, va a alterar lo que es el metabolismo, ¿no? Del medicamento que se ingiera. Los inhibidores, también tenemos la cimetidina, ketoconazol, eritromicina, ¿no? Y ácido valproico. Estos medicamentos van a hacer o van a disminuir el metabolismo hepático, es decir, impidiendo que se absorba también adecuadamente. Un punto importante, dado que si ustedes no sé si se darán cuenta o de repente han llevado a la orfenadrina, generalmente, bueno, su uso es intramuscular, también hay en medicamentos orales, ¿no? Se coloca, es un relajante muscular. El uso de los fármacos en adultos mayores también merece un apartado, como se dice, dado que si ustedes pueden observar a nivel de repente de sus familiares o en el lugar donde ustedes trabajen, la mayor parte la mayor parte de usuarios de inyectables o de medicamentos son las personas, los niños y las personas adultas mayores, ¿no? Que son más vulnerables a enfermedades o más susceptibles. Por ello, los adultos mayores, los niños, tienen mayor probabilidad de reacciones adversas a medicamentos. En el caso de los niños, por la inmadurez de muchos de sus órganos o sistemas, y en caso de los adultos mayores, por las modificaciones propias del envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, el proceso más afectado en lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética es la eliminación, ¿no? Ellos tienen problemas para eliminar los metabolitos del cuerpo, dado que muchos ya tienen alteraciones a nivel renal, a nivel del estomacal, por ejemplo, disminuye el pH del estómago, disminuye el revestimiento gástrico, ¿no? También hay disminución de la motilidad gastrointestinal, la mayoría sufre de estreñimiento, aumenta el pH, disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la región abdominal, ¿no? Por una alteración también en lo que es el riego sanguíneo a nivel muscular, por supuesto, hay sarcopenia, disminución de la masa muscular, ¿no? El agua corporal en los adultos mayores llega escasamente al 70 o 75%, a diferencia de una persona joven que es de 80 a 90% de agua corporal. Disminución de proteínas plasmáticas, los que le decía, ¿no? La albúmina. Muchos de los adultos mayores, la albúmina está disminuida y con ello van a acarrear diferentes problemas en el metabolismo de los medicamentos. También va a aumentar la grasa corporal, ¿no? En ellos, dificultando más
el proceso farmacológico. En el caso del embarazo también es importante, ¿no? Siempre ustedes chequear, más aún en caso de gestantes, chequear lo que es ya, chequear lo que es la receta, ¿no? La receta médica debemos chequearlo sobre todo en gestantes, en adultos mayores, porque de esta forma nosotros podemos evitar también que haya efectos adversos tanto para la madre como el niño. Es importante recordar que hay medicamentos seguros que son de categoría A en caso del embarazo. Allí casi siempre solamente tenemos pues al paracetamol. Luego, los otros medicamentos están en poco riesgo, generalmente los que se usan para ITU en el embarazo, ¿no? Gentamicina, amicacina, ceftriaxona ya está en el C, en el D están los medicamentos, por ejemplo, algunos tenemos antibióticos, ¿no? Que no se deberían tomar. Dexametasona también está entre el C y el D. La cefazolina igual entre el C y el D. Sin embargo, allí se aplica lo que es riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, si el riesgo que corro es menor que el beneficio que voy a tener usando este medicamento, obviamente ya ahí el médico es quien decide, ¿no? Tomar ese riesgo, pero obviamente le explica también al paciente cuáles son los riesgos. Obviamente lo que sí está en el E son algunas sustancias, ¿no? Generalmente sustancias radiológicas, de quimioterapia, también tenemos sustancias como por ejemplo los anticonvulsivantes, que tampoco se deben tomar en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, las personas epilépticas que salen embarazadas tienen que comunicar inmediatamente. Entonces, esta categoría de fármacos lo va a explicar al médico, pero es importante que cuando llegue, por ejemplo, a alguna paciente que ustedes o un familiar que ustedes van a colocarle un inyectable, le pregunten a la persona si el médico le ha autorizado que se coloque ese medicamento, porque les va a pasar que a veces traen receta de la hermana, de la prima, no sé de quién, y se hacen pasar por la persona y les dicen, no, no, quiero que me coloques este medicamento. Entonces, pregunten siempre en caso de personas mayores, niños y embarazadas, si realmente el médico, es decir, le ha explicado a usted cuáles son los riesgos de este medicamento. Si les dice, sí, sí me han explicado, ya, entonces, porque algunos también ceden. Yo, por ejemplo, una vez tuve un caso de una señora que vino a tocar mi puerta, porque, bueno, es de acá de donde vivo, como a las 12 de la noche, más o menos. Yo realmente no trabajo, como les decía, particular. Entonces, pero como es una vecina, me dio pena, ya la abrí, ¿no? Entonces, me dice, licenciada, quiero que me ponga, por favor, esta receta. Y claro, yo sí la conozco por su nombre, ¿no? Pero como es una vecina, yo no sé su apellido tampoco. Entonces, solo sabía un nombre de ella. Y le digo, y leo la receta y no era, o sea, era otro nombre. Y me dice la chica, la jovencita, una gestante, tenía como 4 meses de embarazo, y me dice, no, ese es mi segundo nombre. Y yo le quedo mirando también un poco dudosa, y cuando veo el medicamento, ¿no? Que no era tan así, era ceftriaxona, pero igual ceftriaxona, como le digo, está en el C, ¿no? En el C, e incluso algunos estudios hasta en el D. Entonces, le pregunto, ¿qué médico te ha recetado? No, yo he ido a mi cita, a mi control y me han recetado eso. Y le digo, pero tú, ¿qué problema tienes? O sea, y como que no sabía responder. Entonces ahí como que le agarro por ese lado y mira, le digo, te han explicado que puede afectar el desarrollo de tu bebé, tú todavía estás en el segundo trimestre, empezando. Y agarró y me dijo, no, la verdad que es la receta de mi prima, pero como yo tenía algo parecido, me lo ha prestado, ¿no? Entonces, por eso sí les digo, sí pasa, hay pacientes que no toman conciencia, entonces pregunten siempre, cuando es gestante, ¿te ha explicado el médico cuáles son los riesgos para ti, para tu bebé? Si les dices, sí, sí me ha explicado, no hay problema, ya, ok, adelante y ya colocan sí, verificar, estimada Carla, así es, porque hoy por hoy no salen con cualquier cosa, de verdad, sinceramente es así, ¿no? Y de repente uno como buena gente le podemos colocar, hasta a veces decimos, ya, no me pagues, ay, nomás, pobrecita, anda, pero nos podemos meter en un problema, porque a la hora de que le pase algo, el familiar no va a decir, no, ella fue buena gente, y ¿cómo se llama? Sí, cefalexina, cefalexina siempre exacto, vía oral, es vía oral, sí.
Los óvulos, por ejemplo, no son buena idea tampoco. Y cómo se llama, ¿no? Y sí, sí, estimada Talía, si tiene su receta no hay problema, como les digo. El problema es cuando les quieren sorprender con una receta que no es del paciente o para remate que no traen la receta. No, me olvidé. Es que justamente necesitan la receta para que ustedes también puedan, no tengan problemas legales. Usted, bueno, no sé si saben la coyuntura legal, pero la madre, la gestante y el niño hoy por hoy son recontra protegidos. O sea, a nivel nacional, una muerte materna perinatal, es decir, la mamá o el niño, genera un problema hasta de cárcel. Entonces hay que protegernos en ese sentido. Siempre lean la receta, pregúntenle, ¿le ha explicado así? No, ya. No, para evitar los problemas legales, básicamente. Bien, las reacciones adversas, por ejemplo, a los fármacos, nosotros vamos a tener las derivadas de los fármacos, básicamente, que son la sobredosificación del tipo colateral y los efectos, pues, secundarios, ¿no? Que puede contraernos un fármaco. Por ejemplo, a fármacos anticonvulsivantes. Así es, mi estimada Carla, tener siempre en cuenta, ¿no? Algunos anticonvulsivantes de forma inyectado, por ejemplo, en una crisis con un estatus convulsivo, ¿no? Fenobarbital, fenitoína, pueden causar, y también, ¿no? El uso constante de ácido valproico, etcétera, pueden causar lo que es osteopenia, es decir, la disminución, ¿no? De la densidad ósea y también, ¿por qué? Porque disminuyen la absorción del calcio. Entonces, ven, es un efecto secundario del medicamento, ¿sí? Pero no es, y la sobredosificación obviamente es cuando excedemos las dosis diarias, ¿no? Por ejemplo, y eso hasta en alimentos se da, no obviamente solo en medicamentos, solo en fármacos, porque recordemos que todo en exceso hace daño. Si partimos de ahí, imagínense, ¿no? Por ejemplo, las dosis recomendadas de paracetamol, en la marca así, paracetamol, o sea, el nombre genérico, ¿ah? No en el nombre comercial, no debe exceder, por ejemplo, los 2.000 miligramos al día. Es decir, si la presentación viene de 500, no debemos exceder las 4 pastillas al día, ¿no? Sin embargo, a veces hay personas que piensan, dicen, no, póngame más porque con eso ya me voy a sanar más rápido, por ejemplo. O quieren que le pongan, por ejemplo, 2 ampollas juntas, de ejemplo, digamos, 2 diclofenacos juntos, ¿no? Para sanarme más rápido. La sobredosificación puede traer efectos adversos, incluso efectos mortales. Entonces, es importante siempre tener allí nuevamente, regresamos a los correctos, la dosis correcta que esté escrita en la receta. Siempre la receta es una guía, porque de allí vamos a ver qué medicamento es, qué dosis le voy a colocar, porque lógicamente a mi consultorio, a mi área, va a venir solamente a colocarse el inyectable, pero ya en otra área ya lo pesaron, porque el peso se relaciona con la dosis, ¿no? Por ejemplo, el metamizol te cubre hasta 60 o 70 kilos, una ampolla que viene de 1 gramo. Es decir, si una persona pesa 90 kilos, 1 gramo no le va a hacer cosquillas, la verdad, o sea, diciéndolo en términos coloquiales, ¿no? Entonces, allí no se va a lograr el efecto terapéutico esperado. Igual, viene un adulto mayor de 40 kilos, porque los adultos mayores sufren, en el Perú al menos, es una barbaridad tremenda, que sufren de sarcopenia, disminución de la masa muscular, son delgaditos. Entonces, y pesan 39, 40 kilos, 1 gramo es demasiado medicamento. Entonces, en ellos se debe usar solamente unos 400 o 600 miligramos, ¿no? No el frasco completo. Eso es importante. Considerar bastante la edad, la condición del paciente, ¿no? Otros efectos adversos se pueden dar derivados del mismo paciente, es decir, que el paciente, ejemplo, tengo una alergia, ¿no? Las reacciones alérgicas medicamentosas. Alguien por aquí me preguntó cómo se podía determinar con una prueba de sensibilidad que se hace a través de lo que es la vía intradérmica.
Así es, el medicamento fue recetado. Así es, mi estimada, de acuerdo a la edad, al peso del paciente. Así es, estimada Adita, por supuesto. Hay que siempre, por eso, guiarnos de la receta. En caso no de las alergias, lo podemos corroborar a través de, de un inyectable de vía intradérmica, que lo vamos a ver justo en la otra clase. La otra sesión, el día sábado, estamos viendo ese punto. Otro que son derivados del paciente también es la idiosincrasia del paciente, ¿no? Así es, la prueba de sensibilidad, mi estimada Joyce. Por ejemplo, la idiosincrasia. Hay personas que tienen, por ejemplo, un nivel de ansiedad, digamos, y tienen unas creencias determinadas, ¿no? Con algunos medicamentos. Y esto también puede afectar, ¿no? Lo que son los efectos de los medicamentos, costumbres inadecuadas que puedan tener. O bueno, reacciones inadecuadas. Ejemplo, si se colocan un inyectable que es para el dolor, porque están atravesando, no puedes hacer fuerza porque estás usando los músculos, entonces estás haciendo algo contraproducente, ¿no? Entonces es inadecuado. Si te pones un analgésico, tienes que tener un reposo relativo, de repente no absoluto, porque bueno, a veces hay que seguir trabajando y toda la cosa, ¿no? Pero sí al menos un reposo relativo, o sea, bajarle tantito al nivel de fuerza que se aplica. Otro puede ser derivado de ambos, el nivel de tolerancia del paciente, el nivel de dependencia que tenga el paciente a los medicamentos. Hay medicamentos que pueden volverse no adictivos en el sentido de que genere una adicción a nivel cerebral, sin embargo, sí tenerlo por costumbre. Ejemplo, hay personas que relacionan y dicen, no, por ejemplo, lo que es medicamentos, me duele la espalda, no, ya seguro tengo una infección urinaria, ¿no? Y ni siquiera van al médico, de frente a la farmacia a comprar su gentamicina, cuando en realidad el dolor de espalda puede ser causado por diferentes etiologías, o sea, diferentes causas, factores, puede ser a nivel muscular, una contractura muscular, ¿no? Cualquiera nos puede pasar, estamos mucho tiempo sentados, mal sentados, hay una contractura muscular, puede ser a nivel discal, es decir, a nivel de la vértebra, de los huesos, puede ser efectivamente a nivel renal, puede ser solamente un espasmo, entonces no, pero generan esta dependencia también de costumbre de que si duele la espalda es que hay problemas con los riñones. Cuando los riñones están por aquí, en los flancos, no están ahí. Entonces, no, hasta la anatomía les falla. Sí, generalmente, y generalmente es muscular, incluso antes que renal. Porque son otros los síntomas y síntomas, no es puño, no es puño percusión lumbar, pues, o sea, no está acá atrás, es hacia los flancos. Y en los varones, incluso el dolor renal irradia hasta la próstata. Entonces, es como que siempre hay que visitar, pues, el médico y hacernos los chequeos adecuados, no dejarnos llevar de estas costumbres que creemos. La tolerancia, ahí ya viene el umbral del dolor de las personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son más ansiosas, que ni bien ven la aguja y no, ya están temblando, ya están pensando que les va a doler, que les va a hacer daño, ¿no? Entonces, a veces ustedes le colocan, incluso cuando practiquen, es importante practicar con alguien que tenga un temple adecuado, porque si se va a asustar ni bien ven la aguja a ustedes que recién vayan a practicar, a los que recién lo vayan a hacer, les va a poner nerviosos y van a pensar que son ustedes cuando en realidad es el paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, les confesaré que soy una pésima paciente. Tengo miedo a las agujas. Sí, y yo ni bien veo una aguja y ya estoy temblando. O sea, cuando sé que es para mí, ¿no? Cuando sé que es el inyectable es para mí, ya no, yo estoy nerviosa, sí. Por eso soy una mala paciente. Solamente tiene que ponerme alguien experto o bueno, experta, una compañerita que me pone. Pero nadie más quiere ponerme, por ejemplo, porque dice que le hago quedar mal, ¿no? Dice, no, Brigida, a gritar y me va a hacer quedar mal. Y así, igualito. Si ustedes eligen de practicar con alguien, una persona que es así, no les va a ayudar, al contrario, les va a restar porque van a pensar que son ustedes, cuando en realidad es el paciente que han elegido. Así que para practicar, alguien con un temple de acero. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que es? Bueno, hasta aquí lo hemos visto, me parece que está cortado.
adaptado. No sé, a ver, vamos a ver en PDF. Mientras, ¿tienen alguna duda, alguna interrogante sobre esto? Mientras voy buscando aquí otro. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado. Un ratito estoy buscando. Dígame, ¿y las prácticas se harían con qué? ¿Con placebo? Es decir, con suero. ¿Cómo serían las prácticas entre un paciente y uno que recién está aprendiendo, ¿no? O un familiar? Ya, sí. Sí, muy bien, muy buena pregunta, estimado Luis. Sí, las prácticas se pueden hacer con agua destilada o cloruro de sodio, pero yo desde el plano de que también lo he hecho como practicante, el agua destilada no les recomiendo porque tiende, como es un poco hipertónica, o sea, no es al nivel del pH del organismo, arde un poco. Entonces, yo les recomiendo el suero fisiológico, que es isotónico, es decir, es igual al pH y no va a generar mucho dolor. Y pueden usar una cantidad menor. Por ejemplo, en lo que es inyectables intramusculares, nosotros por lo general vamos a administrar hasta 5 mililitros, ¿no? Por esta vía, lo máximo permitido. Pero para cuestión de práctica podemos hacerlo con 1 mililitro de suero fisiológico, no va a pasar nada, no hay problema, y vamos a poder practicar, no hay problema. Igual para las Muchas otras gracias. vías. Gracias a ti, Gracias. mi estimado. Gracias. Siempre respetando las cantidades de las vías, ¿ya? Por ejemplo, por la vía intradérmica solo podemos colocar 0.2 mililitros. Por la vía endovenosa, si es directa, 20 mililitros, o 10 o 20. Por la vía endovenosa con dispositivo o indirecta, podemos usar ya dependiendo, ¿no? Ahí solamente vamos a regular la cantidad con un dispositivo. ¿Y qué otra vía me falta? La vía subcutánea. En la vía subcutánea igual, ¿no? Nosotros solamente vamos a poder colocar hasta 0.2. En algunas bibliografías encontramos 0.3. Y En perdón que la vuelva a preguntar. En caso, ¿siempre va a ser con aguja 21 intramuscular? Dependiendo de la persona a la que vayas a practicar, si es una persona mayor o de repente no mayor, es una persona joven, pero tú ves Mi que es una esposa, por persona ejemplo. delgada, ejemplo, delgada, que no tiene mucha masa muscular en la región glútea, yo te recomendaría que uses una 23, porque la 21 es una aguja bastante larga y, por ejemplo, no se recomienda ni en niños, ni en adultos mayores, ni en personas que sean demasiado delgadas, ¿no? Porque podemos llegar hasta el hueso. Ok, Entonces, viendo ok. eso, puedes ver si la persona es normal, llenita, ¿no? Usas el 21, la que viene con la misma jeringa, no hay problema. Claro, No, si claro, tienes que claro. comprar la agujita aparte, número 23. Ah, ya. Muy bien, gracias. Gracias, estimado Luis. Sí, es con diferentes jeringas, así es. Cada vía de administración va a tener sus propios equipos, sus propios materiales. Algunos no van a variar, como el alcohol, ¿no? El algodón. En lo que es el brazo, si te refieres brazo en el brazo colocamos la intradérmica y la endovenosa. Si te refieres a la intradérmica, no, ahí sí va a variar, porque en la intradérmica vamos a utilizar la aguja de tuberculina. Muy bien, Joyce. Joyce es una experta. Sí, es la aguja de tuberculina la que vamos a usar, ¿no? En cambio, si es endovenoso, si es directo, vamos a utilizar el número 23. Y si es con dispositivo, bueno, el boca o el catéter venoso va a variar, dependiendo de lo que queremos administrar. En caso de los niños, siempre se va a recomendar niños de qué edad, eso sí, dependiendo del niño, corazón, Dalía. Por ejemplo, en niños menores de 2 años es en el músculo vasto que está en la parte lateral de la piernita. 9 años ya, chévere, ya. En 9 años sí, es como si fuera un adulto ya tienen los músculos desarrollados, pero se colocan igual en el tercio medio, en la parte más externa, es decir, casi
por la cadera, vendría a ser, ¿no? Hace años, por ejemplo, se enseñaba que estaba casi al medio, pero ahora es el más externo que puedas, es casi en la cadera, mi estimada. Pero igual eso lo vamos a ver en la sesión número 5, que es intramuscular, y allí con un videito van a ver dónde es el punto exacto que tienen que colocar, porque no debemos colocar también por colocar el medicamento en lo que es intramuscular. Podemos causar una lesión a nivel del nervio ciático y causar una parálisis del miembro inferior, ¿no? Que eso también hay casos que son irreversibles, ¿no? Entonces es importante saber dónde colocarlo, porque realmente sí podemos causar bastante daño. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda con respecto? Los fármacos, como ven ustedes, es cuestión de agarrarles la onda. Sí, dime, Carol. Consulta, el metamizol cuando se aplica dijo que causaba, cuando había una sobredosis causaba una reacción adversa, pero ¿cuáles son esas reacciones que puede causar el metamizol si se aplica sobredosis? Bueno, en lo que es sobredosis, no depende, obviamente en sobredosis puedes causar hasta la muerte. Obviamente va a haber taquicardia, todas las reacciones típicas de cualquier otra sobredosificación, pero el metamizol no es que sea dañino, sino es cuando nosotros, te refieres a lo que mencioné con respecto a Los kilos de colocarlo. o sea, cuando usted dijo, pues sí que el metamizol llega a abarcar a una persona como hasta de 70 kilos. Por un ejemplo, si por A o B se le colocara a un niño, me imagino que debe ser menos para que no porque el Claro, niño no tiene tanto peso, tiene 30, 40 kilos, no pasa mucho más. Entonces, pero un ejemplo, por eso, ¿cómo uno puede ver si le ha reaccionado mal el metamizol? Bueno, en ¿O cómo realidad, puede dependiendo de la sobredosificación, puedes haber diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes signos y síntomas en la persona, ¿no? Por ejemplo, a nivel cutáneo puede haber urticaria, es decir, tú le colocas el erupción? medicamento, sí, erupciones, pero incluso que van desde leves, o sea, comezón nada más, tú no ves nada, pero el niño, el paciente te refiere comezón, urticaria se llama, ¿no? Entonces le empiezan, cuando se rasca, digamos así en términos coloquiales, empiezan a brotar recién pequeñas máculas, que son como, o pápulas incluso en algunos, puede haber disnea, dificultad para respirar, ¿no? La persona te refiere y dice, me falta el aire, ¿no? La dificultad para respirar, la sensación de falta del aire, puede ver también a lo que es broncoespasmo, que ya es más severo, que es cuando la persona no puede respirar y tú escuchas como un ronquido, como que se estuviera ahogando, pero con un ronquido. Entonces, eso es peligroso y hay que inmediatamente, pues, acudir a un establecimiento de salud, porque el metamizol también en sobredosificación puede causar hipotensión, es decir, una bajada total de lo que es la presión arterial, ¿no? Y al bajar la presión arterial, el cuerpo va a tratar de elevarlo siguiendo la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, va a haber taquicardia, porque el cuerpo quiere compensarse como del lugar. Entonces, puede ser peligroso, como les digo. Por eso hay que tener siempre en cuenta llevar a un médico o, ¿no? Lo que es la dosificación en caso de los niños, la dosificación pediátrica, que es importante, ¿no? Y colocar la dosis que nos indican, porque podemos causar graves daños. Además, se dañan también o se lesionan centros nerviosos, ¿no? Que sirven para la termorregulación. Entonces, es importante, mi estimada Carol. Pero esos son los signos y síntomas desde los más leves hasta el más severo, que básicamente ya es la taquicardia y la hipotensión. Profesora, una consulta, ¿cómo se puede graduar la forma de aplicar la metamizol? O sea, ¿cómo puedo saber cuántos miligramos podría ser por kilo o algo así? Hay una Bueno, fórmula. esta es la posología. Siempre lo puedes encontrar. Aquí un ratito, Patricia, me dice sí. Sí es mi estimada Patricia, los cuadrantes. Regresando contigo, Carol, en lo que es, por ejemplo, la posología, así se llama. La posología es básicamente la dosificación terapéutica, ¿no? De los medicamentos. De todos los medicamentos se llama igual posología. Y allí ya nosotros vamos a determinar, ¿no? Posología
neonatal, pediátrica, adolescente, todos los grupos etarios son diferentes. A partir de 12 años ya más o menos como que son casi parecidos, ¿no? Obviamente considerando la contextura del niño, su masa corporal, porque a veces obviamente hay niños que tienen 12 años, pero tienen el peso y la talla de una persona adulta, ¿no? Pero básicamente siempre va a ser importante, como te digo, por ejemplo, en caso de los niños, de los adultos, no superar 3 gramos al día. O sea, 3 gramos sería 3 ampollitas, ¿no? Porque, a ver, sí, claro, pues una ampollita tiene 1 gramo, entonces solo 3 podemos colocar en 24 horas. O sea, no debemos exceder eso, ¿no? Eso es una de las importancias de lo que es en el caso del metamizol, de las presentaciones de 1 gramo. Pero como les digo, siempre hay que recurrir primero a lo que son los medios físicos. Los medios físicos es bañar al niño y a veces cuando el niño no tiene una enfermedad de fondo como epilepsia o algo así, tienden a ceder, a mí me ha pasado de verdad que tienden a ceder, salvo el niño esté con una infección bien fuerte que no se le haya tratado a tiempo. Allí sí, por ejemplo, yo les diré, una vez cuando estaba en mi serum, vino un niñito que tenía 2 años, recién había cumplido 2 años y vino con la mamá, le pregunté, me dijo, le dije, diarrea, no, fiebre, gripe, no. Me decían no, pero sí, allá, bueno, donde yo hice mi serum, la verdad, las mamás eran un poquito de cuidado. Entonces, le preguntaba y me decía, no, señorita, no, nada. Bueno, ya. Entonces teníamos que ver el foco, ¿no? Pero bueno, le atendí la fiebre. Le hice todos los medios físicos para que el niño pues baje la fiebre, es decir, cerré la puerta, cerré todo, lo dejé en pañalito porque el niño a pesar que tenía 2 años usaba pañal, lo dejé en pañalito, lo bañé con agua tibia, todo. La fiebre bajó de 39,5 que tenía a 38,2. En 38,2, y dado que la mamá no me respondía nada, o sea, me decía, no sé, tal vez, ¿no? No me quedó otra que colocarle, pues, ¿no? Su metamizol intramuscular, porque lógicamente, estando yo en un lugar que es súper alejado, porque donde hice mi serum era bastante lejos, dije, no, si acá pues no le pongo, imagínense, me convulsiona, ¿y qué voy a hacer? Yo era el único personal de salud de allí, y llegué bastante joven, entonces dije, no, aquí si no hago algo ahorita, la que va a pagar pato soy yo. Entonces le coloqué, pero básicamente tienes que usar la dosificación pediátrica, que es de 7 miligramos a 25 miligramos por kilo de peso. Entonces tienes que multiplicar nada más. A ver, voy a compartir un Word para hacerlo, ¿ya? Espérenme un ratito, por favor. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver si podemos practicar. A ver, vamos a abrir un Word nuevo, ¿ya? Aquí, a ver. Aquí está. Acá está. Un ratito, ya está abriendo. Pero voy a ver si puedo compartir esto, ¿ya? A ver, un ratito, aquí. Presentación y volver a presentar. Creo que no puedo. Ventana. A ver, vamos a ver. No, me parece que no puedo. Ya, pero lo voy a escribir acá. A ver, aquí en el chat, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 7 a 25 miligramos. Este slash significa por, ¿ya? Por kilogramo de peso. A ver, vamos a ver, estoy escribiendo bien, 7 por... Y aquí está. Ya. Ya, entonces esto, por ejemplo, es para metamizol, ¿no? Entonces, aquí. Y nosotros básicamente tenemos que multiplicar. Por ejemplo, yo les digo, metamizol, ¿cuál es la presentación? Tienen que saber siempre la presentación.
presentación más común, digamos, ¿no? Porque obviamente va a variar por laboratorio y todo. Es de 1 gramo en 2 mililitros, ¿no? Que es la ampollita más usada. Pero tenemos que transformar este gramo a miligramo. Y allí sería 1 gramo es igual, ¿dónde está por aquí? A 1000 miligramos, ¿no? Esto va a regir incluso, esta misma dosificación se utiliza para todo, para jarabe. Es lo mismo, solamente va a cambiar la presentación, pero y la dosis, porque no todos los medicamentos van a ser de 7 a 25 miligramos. Y también la dosis máxima, o sea, no deben superar dosis máxima, es de 40 miligramos. En resumen, profesora, la dosis va Dígame, a depender de los kilogramos del paciente. exactamente. Para Pero básicamente... para no hacer lo que se llama una sobredosis, pues. Así es, del medicamento, así es. Pero esto más que todo tenemos que tener cuidados en niños y en personas adultas mayores y también en condiciones en las cuales el paciente, pues, por alguna condición patológica, digamos, una anemia severa, una anorexia también, por supuesto, una bulimia, el paciente haya perdido demasiado peso, ¿no? Y no esté en el peso ideal para la edad. Ejemplo, si tiene 20 años y la persona mide, un varón, mide unos 70, su peso debería oscilar entre 60 y 80 kilos, ¿no? Pero si la persona, este varón de unos 70, pesa 60 kilos, entonces ya hay que aplicarle una dosificación porque no está su organismo en condiciones óptimas de recibir un medicamento como si fuera una persona sana. Entonces, eso siempre hay que cuidar de ver. Y aquí básicamente es multiplicar. Si ustedes se dan cuenta, multiplico. El médico les dice, les pone en la receta. En la receta les pone, digamos, 80 miligramos de metamizol. Entonces, lo que hago es, yo multiplico 80 por, y digamos que mi niñito, como en mi caso, ¿no? El niñito que atendí, que les digo, bueno, en mi caso pesaba, a la justa pesaba el pobre, pues, aquí, ¿no? Vamos a tener de 7 a 25 miligramos. Entonces, el médico dice, bueno, este niño, por su condición y todo, le vamos a poner 15 miligramos de metamizol. Entonces, sería 15 miligramos por el peso de la persona. En este caso, si es mi pacientito, por ejemplo, el niñito tenía 2 años, pero era bastante pequeñito, él pesaba, pues, tenía 10 años, 2 años y pesaba 10 kilos, imagínense, a ese nivel llegamos en las zonas altoandinas del Perú. Ya, entonces 10 kilos. Igual. Licenciada, una consulta. En personas de baja estatura, de pequeña estatura, por decirlo, y son personas adultas, ¿cómo es la dosificación? Porque se tendría que comparar como el tamaño de un niño, claro, pero el peso es mucho mayor. Por el peso, solo el peso. No hay problema, el peso. Así, mientras sean personas, o sea, adultas, la talla en el adulto ya no es una condicionante, más que todo el peso. Por eso les decía, más que todo es el peso. Sí, Angélica, me parece que sí. ¿Y en niños obesos, licenciada? ¿En niños obesos? Igual, es como, por ejemplo, mira, si ves el WhatsApp, aquí el chat, dice 7 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo te digo, le vamos a colocar 20 miligramos, vas a multiplicar siempre por el peso. Así el niño tenga obesidad, lo que sea, va a estar por el peso y ya vamos a poder ajustar mejor la dosis, ¿no? Porque está por el peso total del niño. En este caso, como les digo, si es este niñito de 15 miligramos, le vamos a colocar en 10 kilos y nos va a salir una cantidad, ¿no? Que es la cantidad de miligramos que debemos colocar. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver ya si alguien me ha hecho una pregunta y no veo por aquí.
Siempre va a ser por el peso, ¿de acuerdo? El peso es lo que les... 150. Muy bien, entonces, tenemos 150 miligramos de metamizol que le han indicado a este pacientito que tiene 2 años, ¿no? Entonces, tenemos la indicación de 150. Lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 simples. A ver, vamos a ver si lo puedo escribir acá. No sé cómo voy a hacer. No puedo compartir mi Word, en serio. Ya, entonces ahí tenemos 150. Hacemos una regla de 3 simples. En la regla de 3 simples vamos a poner miligramos con miligramos. Ejemplo, en 2 mililitros de metamizol hay 1 gramo, ¿no? O sea, 1000 miligramos. Entonces acá vamos a poner 2 ml por un lado. Hay 1000, ¿dónde está aquí? 1000 miligramos. Entonces, abajo vamos a poner una X, porque yo no sé los mililitros todavía, ¿cierto? No sé cuántos mililitros hay o cuántos van a haber. Y me piden cuánto, 150 mg miligramos. Entonces, esto lo hacemos en reglita de 3 simples. ¿Ven? Ahí está. A ver, hagan la reglita de 3 simples. Sería X es igual a 2 por 1000. Vamos a poner X es igual a 2 por 150, ¿verdad? 2, ¿dónde está el puro? Acá está. Por 150 entre, vamos a ver si da, ay no, se me pasó. X es igual a 2 por 150 entre, ¿no? Bien, entre 1000, 1, 2, 3. Ya, así más o menos quedaría la operación. Entonces, vamos a nuestra... ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Hay alguien por allí? Ya, entonces vamos a un ratito, no puedo jalar esto. ¿Dónde se puede? Y ahora sí. Muy bien, estimada, no sé si lo estoy leyendo bien, a Aitza Herrera, ¿no? Entonces ahí tenemos muy bien 2 por 150 entre 1000. Y esa es la cantidad en mililitros que yo le tengo que colocar a mi niñito. 0.3 mililitros. Esa es la respuesta. Muy bien. Y aquí ya está en mililitros. Entonces, muy bien, Aitza. La respuesta es 0,3 mililitros que yo le voy a colocar. ¿Ven? Y así, traten de practicarlo. En realidad es sencillo, no es... de verdad, muchos profesionales también fallan en eso, pero en realidad ustedes vean, es sencillito, sencillo. Lo único que tienen que saber es la presentación. Por eso todo medicamento que hoy en adelante ustedes de repente cuando empiecen ya a practicar, les traigan las presentaciones, básico, lo que tienen que saber es la presentación. Y siempre en las cajitas les vienen los insertos. Váyanse a la sección posología y en la posología les va a indicar. Allí dice, porque cada medicamento, de verdad recordarse, yo recuerdo solamente los que más uso, pero los demás, de verdad que no, porque tendríamos que hacer una especie de Einstein o algo así, ¿no? Porque recordarlos todos. Sin embargo, allí sí podemos tener, porque generalmente vamos a recordar siempre los medicamentos de uso frecuente, ¿no? A diferencia de los medicamentos que quizá no usamos tanto. Por ejemplo, yo más uso de adultos mayores que de niños. De niños poco, pero sí uso dosificación porque, como les digo, tengo bastantes adultos mayores muy, muy delgaditos. Entonces sí uso dosificación porque, y criterio de la aguja y todo, ¿no? Porque no se puede usar pues una aguja de 21 en un cuerpecito que está súper delgadito. Yo, por ejemplo, a ver, hoy día mi paciente más longeva ha tenido 92 años, imagínense. No, y lúcida. Creo que ni a esa edad voy a llegar. Pero imagínense, ahí hay que aplicar pues nuestra reglita de 3 simples de lo que es dosificación de medicamentos. En ese caso ya el geriatra nos indica, nosotras, y ya nosotros hacemos esta reglita que está facilita
y con ello ya obtenemos, ¿no?, la cantidad. Y ustedes dirán, pero 0.3 es muy poquito. No, porque son 10 kilos de peso. Ahora, obviamente, si yo le multiplico por el peso que tienen ustedes o que tengo yo, por ejemplo, ¿no?, y le ponemos 60 kilos, ya va a salir más. Ya va a salir más. Entonces, es por peso, ¿de acuerdo? Pero más o menos una ampolla de metamizol te hasta 60, 70 kilos. Pero si ya el paciente pesa 90, 100, ya por lo menos ampolla y media, mínimo, mínimo, de verdad, si está en una emergencia. Bien, si no hay más dudas, mi estimada Valeria, me parece que te estaban preguntando algo de la clase grabada o algo así. Y por favor, le puedes responder. Valeria, ¿estás por allí? Sí, por la ahí. grabación, sí, maestra, buenas noches. Muchísimas participantes, la grabación la estaríamos compartiendo para el día de mañana y dentro de un poquito, bueno, la sesión de hoy. Terminando la clase, ya voy a estar enviando la de la clase pasada para que puedan ponerse al día, no se preocupen. Bien, gracias, Valeria. Sí, bueno, entonces, sin más dudas, los espero la otra sesión, que es el día sábado. Ya tenemos netamente lo que es la vía de administración, que es, vamos a iniciar con lo que es intradérmica, que es una de las vías más sencillitas. Se requiere bastante práctica, pero es bastante sencilla, no tiene muchos efectos adversos, contraindicaciones que ustedes puedan tener miedo, ¿no? Único, de repente se pasan la piel. Pero nada que no pueda sanar si es un practicante. Así que ya saben, empiecen a